Hasta el 2015, la deforestación anual se mantuvo en torno a 170.000 hectáreas por año. Pero esta situación empeoró a partir de entonces. El 2016 se deforestaron 379.000 hectáreas y en adelante se mantuvo en niveles altos, con un promedio anual de 300.000 hectáreas deforestadas. Esto significa que en Bolivia cada día se desmontan 820 hectáreas de bosques, principalmente en el departamento de Santa Cruz. ¿Qué pasó? ¿Por qué Bolivia incumplió sus propias leyes de protección de los bosques y de la madre tierra? Entre las causas están las autorizaciones de desmontes que otorga la Autoridad de Bosques y Tierra. En los últimos años se otorgaron permisos de desmontes a un ritmo sin precedentes. En el periodo 2016-2021, las autorizaciones de desmontes están cifradas por encima de 212.000 hectáreas anuales, lo que supera ampliamente el promedio anual de los años anteriores, que llegaban a 37.000 hectáreas. Pero, sobre todo, por detrás está la Agenda Patriótica 2025, que persigue dos metas ambiciosas: la ampliación de la frontera agrícola de 3,5 millones de hectáreas a 13 millones y la duplicación del ganado de 9 a 18 millones de cabezas. Las consecuencias negativas son muchísimas. Una muestra es la desaparición de la Laguna Concepción, un ecosistema perdido a causa de los monocultivos de soya. Bien, hasta el 2021 y se mantuvo desde el 2021 en estos últimos años más o menos el mismo ritmo de deforestación en el país. Y bueno, justamente coincidimos en ser estos últimos 3 años, por 3 años consecutivos, el tercer país en deforestación, ¿no? Bueno, y esto es un poco alarmante porque Bolivia tampoco es de los países donde hay mayor cantidad de territorios forestales primarios, ¿no? Que, o sea, que no han sido tocados, etcétera, ¿no? Y bueno, son alrededor de 400.000 hectáreas que se están deforestando, ¿no? Y realmente esto es muy fuerte, es un tema muy grande. Y bueno, ¿y dónde va esta deforestación? ¿Qué se hace con esas tierras, no? Porque no es que esas tierras se quedan ahí deforestadas y ahí quedaron, ¿no? No, sino que justamente es centralmente para la expansión de la frontera agrícola, y esto lo vivimos desde los incendios, desde las leyes incendiarias, además que continúan, que siguen vigentes, que no se quitaron hasta el día de hoy, y además esto sirve justamente, como se señalaba, que también, bueno, cambiaron el gobierno, cayó Evo, eh, se mantuvo durante el gobierno de Áñez y ahora con Arce se mantiene el tema de aumentar la producción agrícola, aumentar la cantidad de cabezas de ganado, ¿no? Y el otro tema también es bueno, todo lo que se quiere exportar también a China, ¿no? Entre varios elementos. Y bueno, se está llegando a una situación muy fuerte de deforestación constante en el país, que esto hay que denunciarlo, ¿no? El otro elemento que está acusado acá es todo el tema del TIBNIS que venimos denunciando, que se avanza, se está avanzando en el tema de la carretera, hay toda la discusión, todo el debate, y el gobierno se está moviendo con todo para imponer este tema, pero además ya se han, ya han salido las denuncias por parte de compañeros del TIBNIS, donde hay un ingreso de varias empresas que, bueno, justamente están propiciando la deforestación de la Reserva Natural del Tignis y protegidas por el gobierno, ¿no? Y esto justamente en el marco de, bueno, esta supuesta mejora económica y crecimiento económico, pero a costa de la destrucción de nuestras reservas naturales, ¿no?
Y realmente esto es terrible, ¿no? Se está viviendo en una situación donde cada vez se está destruyendo más y tampoco es de que hay un progreso que llegue a la población ni nada, ¿no? Es realmente una situación donde, bueno, todo esto va para enriquecer a un puñado de grandes oligarcas y que ni siquiera colaboran con, bueno, porque por ejemplo, deberían colaborar con la alimentación del país, ¿no? Pero ni siquiera colaboran con eso, ¿no? Pese a lo que dicen, etcétera. Se vio con el tema de del paro cívico en Santa Cruz, porque en realidad lo que se consume en Bolivia, incluso en muchos casos es importado de otros lugares y no viene de estos sectores donde se está depredando el medio ambiente, ¿no? Sino centralmente todo eso va para la exportación de soya, exportación de carne, y además está metido ahí el uso de agrotóxicos, y el ingreso de uso de transgénicos en gran medida, que poco a poco se está generalizando y que realmente, bueno, es toda una situación muy grave y que no podemos seguir, bueno, viendo este tema, ¿no? Mm, bueno, no sé si quieres comentar algo más sobre esto, José Luis. Sí, brevemente. Como que tenemos 3, 4 núcleos de deforestación muy graves en Bolivia, muy graves, y hay que decirlo brevemente. Ya en algún programa aquí en Radio Rebelión, en este espacio participó una compañera muy valiente, muy lúcida, del pueblo Huenayek, ah, que es Ludmila Pizarro. Ella está trabajando justamente en la zona, en la región sur del país, y está denunciando precisamente la gravísima deforestación en la zona, en la región sur del país. Una zona como el Chaco y toda la región chaqueña, tanto de Tarija, de Chuquisaca y también de Santa Cruz, que es en toda esa región comprende el Chaco, la sequía es terrible. Y esta es una de las principales consecuencias de la deforestación. Esto lo tenemos que entender todos los ciudadanos bolivianos y del mundo entero. La deforestación incide directamente en la sequía, porque se interrumpe el ciclo climático, el ciclo hidrológico, el ciclo de lluvias, es decir, porque los árboles dejan de emitir evotranspiración, es decir, que ya no se convierten en fábricas de agua. Y eso es muy grave. Pero ese es un ámbito que está muy grave de deforestación. Segundo, de manera puntual, es la cuestión del Tariquía, justamente, donde a partir de inicios de este año el gobierno, en realidad fines del año pasado, con YPF Chaco, Petrobras y varias otras transnacionales petroleras, está también deforestando Tariquía, o el bosque húmedo boliviano tucumano. Es un bosque único en el continente americano por su humedad, por su carácter acuífero. Es una zona de recarga hídrica, Tariquía. Y aún teniendo este carácter estratégico y de reserva natural y de área protegida, el gobierno está interviniendo depredadoramente, ecocidamente, yo diría criminalmente, porque está afectando las condiciones de vida de las poblaciones, tanto de las que habitan Tariquía como de todo el valle y del Chaco tarijeño, pero está haciendo exploración y explotación minera, hidrocarburífera, no minera, hidrocarburífera, petróleo y gas. Esto es muy grave, porque si dejamos que se deprede, se deforeste Tariquía, la sequía va a ser total en todo el sur del país, y esto es grave, gravísimo. Tercer ámbito de deforestación, lo has mencionado muy bien, la chiquitanía, con todas las consecuencias que eso supone, además de los incendios que ya están empezando a propósito este mes, julio. Es uno de los meses más terribles, tanto julio como agosto, por los incendios. Pero más allá de los incendios, es la gravísima deforestación que también hay en gran parte de la Chiquitanía, precisamente por el tema de los monocultivos, expansión de frontera agrícola, lo que yo llamo los lixiviados de los monocultivos transgénicos, es decir, venenos. Y el otro punto importante de deforestación, y muy grave, porque eso sí tiene un efecto sistémico global, es la Amazonía, tanto la Amazonía beniana como la Amazonía paceña. De la Amazonía beniana, recordarán, en algún momento ya hemos comentado también esta grave
el plus del Beni, que se ha modificado de manera totalmente irracional, depredadora, nuevamente criminal, por cuanto se va a habilitar 10 millones de hectáreas en el Beni para la ganadería y, por tanto, lo decías también, para exportar carne a China. Esto es una acción absolutamente depredadora y que no va a dejar sino destrucción, ni siquiera ganancias económicas. Y el punto más sensible que estamos viviendo en Bolivia, y lo digo con mucho énfasis porque estoy trabajando justamente en este campo, es el Madidi. Bueno, en realidad el Parque Nacional Madidi y el área de reserva de la biosfera Pilón Lajas, que son colindantes entre el Departamento de La Paz y el Beni, ¿no? Ahí el gobierno está haciendo varias acciones depredadoras y que todas redundan en la deforestación. Uno, lo más grave ahora es la minería del oro, es decir, la contaminación por el mercurio. Está depredando todos los lechos de los ríos, como el río Tuichi, el río Quiquibey, el río Cacá y obviamente toda la cuenca del río Beni. Y la noticia de hoy día es que también el río Madre de Dios, que cruza hasta el departamento de Pando, está también siendo afectado por la minería y por la depredación. Este ya es un problema. Segundo, a ello se añade el tema de precisamente hidrocarburos. El gobierno ya desde la época de Evo Morales está haciendo exploraciones sísmicas, está haciendo exploración y explotación petrolera. No ha encontrado hasta ahora nada de petróleo, pero está depredando de una manera muy ecocida, muy destructiva gran parte de la Amazonía norte del país. Y finalmente, el 6 de marzo de este año, el gobierno del presidente Arce ha inaugurado, fíjense la irracionalidad esta, ¿no? Una planta de biodiesel en el Alto de La Paz. Fíjense cuán irracional es esto. Irracional por el tema del agua. Cualquier planta, toda planta de biodiesel necesita ingentes cantidades de agua. Y todo el mundo, y Eliseo nos puede confirmar aquí, si hay una necesidad realmente sentida en el Alto es el agua. Y el gobierno ha instalado, ha puesto la piedra fundamental de una planta de biodiesel en el Alto de La Paz. Y el propio presidente Arce ha dicho de dónde va a venir la materia prima, van a sembrar palma africana, lo cual ya de por sí es también una grave deforestación y depredación. Palma africana precisamente en la Amazonía Norte. Los que conocemos la Amazonía sabemos que es un contexto muy frágil, ecológicamente es muy frágil, no da para cultivos intensivos. 2, 3 cosechas se van a hacer y esos lugares se van a quedar eriales, van a ser desiertos, arenales como los que hay en Santa Cruz después de haber sembrado caña de azúcar. Pero lo más grave es que esto está suponiendo, junto con la empresa del azúcar en San Buenaventura, una depredación realmente masiva. Entonces estamos frente a un problema muy serio, a una política planificada, decidida por el gobierno. No son acciones aisladas, el que algún loco por ahí esté depredando, deforestando, no. Acabamos de ver que se trata de una acción planificada y está además en la Agenda 2025, llamada Agenda Patriótica del Gobierno, esto de depredar y habilitar, ya lo dijo García Linera en el 2015, 1 millón de hectáreas cada año hasta llegar a 15 millones, más los 3 millones que ya están depredados, a llegar a 15 millones de hectáreas depredadas, lo dijo García Linera, hasta llegar al bicentenario 2025. Entonces estamos frente a problemas muy serios y me parece muy importante que aquí en la radio se muestre al menos esos datos. El problema es muchísimo más serio, mucho más complejo, pero importa al menos decir esto y alertar a la sociedad que no debemos permitir más deforestación. Un último dato es que si bien en el ranking mundial ocupamos el 3er lugar, después de Brasil y el Congo, en términos per cápita, por persona, somos el 1er lugar. Porque claro, ¿cuántos habitantes somos en Bolivia? 10 millones, 11 millones. Y con más de 1 millón de kilómetros cuadrados que tenemos en Bolivia, perdón, kilómetros cuadrados que tenemos en Bolivia, 1.098.000 kilómetros cuadrados, realmente la deforestación que hay en Bolivia somos campeones mundiales en eso, lamentablemente. Entonces creo que nos corresponde a todos, por supuesto al gobierno, pero también a cada uno de nosotros a cuidar el medio ambiente, a cuidar los árboles, nos dan oxígeno, nos dan agua, nos dan vida, y por eso es que hay que cuidarlos. Así que no, de verdad, gracias por difundir esta información. Muchas gracias, José Luis. Y no, sí, realmente esto es muy importante y bueno, es alarmante la situación en la que se está en el país, ¿no? Bien, bueno, vamos a pasar